Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Recuerden que estamos en la sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social. Tenemos aquí un viernes esplendoroso, después de mucha lluvia. Disculpen la presencia de nuestro amigo Matos, no está por acá hoy, por lo que vamos a estar ofreciéndole en la misma calidad de programa y con el mismo entusiasmo, porque él desde donde está no está viendo. Gracias a todos los que nos ven desde las diferentes plataformas, cada día integrándose más a nuestra audiencia de los viernes. Eso me alegra y me reconforta porque muchas personas nos dejan saber que le encanta la sección de los viernes. Como todos los viernes traemos temas diversos, traemos un invitado, tenemos un tema hoy muy interesante. Pero antes de entrar a nuestro tema, nosotros siempre hacemos un recuento de cómo anda la vacunación en el país, en qué anda el COVID. Por lo que tenemos aquí un video, un recorte del video de la rueda de prensa que hace el ministro de Salud, Daniel Rivera, los miércoles, y le traemos un recortito de ella para que ustedes puedan ver en qué se enfocó el ministro en este miércoles en la rueda de prensa. Vamos con el corte que tenemos por ahí, por favor. A las decisiones del área de salud, al centro neurológico y muy importante, al presidente Luis Abinader, que sigue trabajando constantemente y ya les anuncio que nos acaba de llegar el medicamento para la intervención en la fase viral, que es en los próximos días vamos a anunciarle formalmente el protocolo de aplicación, pero ya lo tenemos, ya Promesa lo adquirió y el presidente quiere que se sepa que ya hemos comprado este medicamento especialmente para los que estén sintomáticos, pues se le va a poner este medicamento para evitar que el 85% de ellos no sean internados. Ahora, pero si usted me vacuna a toda la población. Continuamos acá, en Periodismo y Sociedad. Recuerden, Sociedad y Seguridad Social en la sección de los viernes. Ustedes vieron lo que el ministro estuvo diciendo, algo que me encantó y que yo creo que a toda la población va a ser de beneficio, porque está mencionando un producto nuevo que llegó a República Dominicana para tratar el tema del COVID, pero para los pacientes asintomáticos, es decir, los pacientes que están en su casa, que tienen el COVID, pero no presentan niveles de gravedad. Entonces, para no aumentar esos niveles de gravedad, pues el ministro anunció que llegó un producto nuevo para ellos. No nos dio detalles sobre el producto, ni nos dijo el protocolo a seguir con él, pero en los próximos días estaremos viendo de qué se trata. Y sobre todo la importancia de que el producto ya está en el país. Enhorabuena para nosotros y para el Ministerio de Salud. Vamos con el otro corte, por favor, del ministro. Para que puedan, aquellos que falten todavía, pues se vacunen. Pero nosotros entendemos que el uso de la mascarilla debe ser permanente, el distanciamiento, igualmente el lavado o la desinfección de las manos. Quiero decirle que los países que comenzaron con el rebrote fue cuando se quitaron la mascarilla. Y dos, aquella población que no se vacunó. Si usted quiere tener un contagio garantizado, son los que no se vacunan. Y ya lo demostramos en el rebrote nuestro de ahora, donde logramos ver que el hospital Luis Eduardo Aybar, con un 97%, llegó un momento dado a tener cuidado intensivo lleno de pacientes que no se vacunaron. Entonces, mi gente, tenemos que seguir hablando de COVID porque el tema es que el toque de queda ha flexibilizado y va a seguir flexibilizando en la medida en que nos vacunemos. Pues ya ustedes ven, el ministro de Salud, Daniel Rivera, en la rueda de prensa que le acabo de mencionar de todos los miércoles, pues él nos refiere y se siente feliz y contenta, la autoridad de salud, él manifiesta sobre los resultados que tenemos hasta hoy, en términos de vacunación, en términos de la positividad, lo que ha bajado, y la ocupación hospitalaria que ha bajado, ha descendido muchísimo, y eso nos mantiene satisfechos.
pero necesitamos, y el corte que acabamos de ver se refiere al uso de esto, al uso de la mascarilla y de las medidas de seguridad. ¿Qué está pasando? Las personas piensan que porque se han flexibilizado las medidas de restricción, pues las medidas de cuidado pues han sido eliminadas, y no es así. Tenemos que seguir con el uso de la mascarilla. Es necesario y obligatorio, eso no nos lo han quitado. Tenemos que seguir con el distanciamiento social, tenemos que seguir con el lavado de manos. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder seguir accionando, poder trabajar, poder tener otras libertades y podernos ir integrando en el día a día, que necesariamente tenemos que mantener esas medidas. Es importante decirlo eso día a día, porque la gente en la calle no está usando mascarilla. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? A todo el mundo se le olvida en el vehículo, anda en la calle sin ella, quiere entrar a los establecimientos sin mascarilla. Eso es un tema terrible, en el que nosotros debemos tratar de tener conciencia de que no nos han quitado la mascarilla, no nos han quitado las medidas de seguridad. Vamos a mantenerla, por favor, por el bien de la salud de todos nosotros y por el bienestar de nosotros como país. Dejando el COVID ahora a un lado, ustedes vieron, hubo un proceso de lluvia en el fin de semana. Yo creí que estaba el fin de semana por la lluvia, pero no, la lluvia fue miércoles y jueves. Tuvimos mucha lluvia, tuvimos muchos vientos, muchos árboles en el suelo, un fenómeno atmosférico que nos afectó por esos 2 días, en el que hay mucha gente afectada realmente con el tema de la lluvia. Y realmente no hay cosa que me da mucha pena y me llena de tristeza cuando veo esos hogares, de esas personas que tienen que dejar sus hogares, que tienen que salir de sus pertenencias, producto de las inundaciones que producen estas lluvias. Démosles una manito a esas personas en la medida que podamos, todo el que esté cerca y pueda ayudar en algo. Es importante que lo podamos hacer. Vamos a hablar ahora del tema que tenemos para hoy. Y siempre les digo y me satisface que el tema que traemos cada semana se refiere a un tema en el que es de bienestar para la familia. Y generalmente trabajamos con un tema de bienestar para la familia porque esa es la filosofía nuestra como programa. Periodismo y Sociedad mantiene esa filosofía por años del bienestar de la familia, y nosotros mantenemos esa filosofía a través de este espacio cada viernes. El tema que traemos, como le digo, es un tema interesante y un tema que hace días ustedes no escuchan hablar, porque me encantaría saber y preguntarle, ¿qué tiempo usted tiene que no oye hablar de VIH? ¿Desde cuándo usted no escucha hablar de VIH? ¿Saben sus hijos sobre algo sobre el VIH? ¿Conocen ustedes cómo están los números, cómo está el país en cuanto a VIH? Sentimos como una ausencia de VIH, de conocer y de saber sobre ese tema, porque es importante que no podemos dejar ese tema de lado. No ha agobiado en el último año y medio, año y 4 meses, el tema del COVID, con lo de la pandemia, porque nos ha atacado fuertemente, pero tenemos un olvido con relación a otros temas de salud que debemos mantener latente y pendiente, porque realmente son temas importantes y temas que laceran la salud de nosotros como nación. Generalmente me gusta traerle y decirle por qué nos motivamos a hacer el tema cada semana. Tenemos un audio por acá que le vamos a presentar, que quisiera que escucháramos. Tengo 20 años de edad. Dime, a ver, yo quisiera saber, ¿qué tú has oído del VIH? ¿Tú sabes lo que es? ¿De qué se trata? Claro que sí. ¿Y cómo tú te has enterado? Bueno, pues, gracias. Bueno, la educación que me han dado mis padres, no me han hablado mucho de la enfermedad, pero en los últimos años estuve
informamos de todo eso, ya que había muchos jóvenes que practicaban el sexo sin protección. Entonces, eso era un problema mayormente para la escuela. Hubo una niña también que se infectó de eso y nos mandaron a una charla y todo eso, y por eso me enteré. Oh. En la televisión, algún canal de televisión, alguna promoción, alguna publicidad o algún programa que hable del tema. ¿Cómo ha sido lo de la televisión, lo que tú has escuchado? Sí, eso es como protéjase del VIH y cosas así, anuncios así. Ah, ok. Como medios de protección y todo eso. ¿Tú habías escuchado hablar del VIH? ¿Si tú conoces qué era el VIH? No he escuchado tanto de eso. La verdad que nunca me han puesto a investigar sobre eso en la escuela. Ok, ¿y qué edad que tú tienes? 19. ¿En qué curso tú estás? Pasé a tercero. ¿Tú siempre has estudiado en una escuela pública? Sí. ¿Y en la televisión tú no has escuchado nada de programa, alguna publicidad que te diga qué es el VIH? No, porque yo en realidad no. Es más, que yo para decirle que yo en mi casa ni televisión tengo. ¿Te hablaron de lo que era VIH o tu familia en tu casa tampoco? No, prácticamente, porque yo no tengo esa confianza con mi mamá. Como ustedes verán, tenemos dos jóvenes en el audio. Una que estudió en un politécnico y ha recibido algún tipo de información en el politécnico sobre qué es VIH. En su familia, a pesar de la educación que se ha preocupado de darle, pues no ha recibido nunca información sobre el VIH. El otro audio, es de una jovencita de 19 años en la que no ha escuchado hablar de VIH. No tiene la confianza en su hogar, pero donde en los centros educativos en que ha estado tampoco le han hablado nunca de VIH. Pues el poco conocimiento que tiene de VIH es lo que escucha en la calle, en el día a día, en su entorno. Eso nos llena de preocupación a nosotros. ¿Por qué? Porque esa juventud que tenemos de 20 años abajo, ¿verdad? Pues está desprovista de información sobre el tema. Y realmente el VIH fue una epidemia que nos atacó fuertemente en el mundo y a nosotros como país. Pero el hecho de que hayan pasado unos 40 años, comenzó el VIH, hoy en día esa población de 20 años abajo no conoce del VIH. Hemos bajado la intensidad, se ha podido limitar el aumento del VIH en el país. ¿Qué está pasando con el VIH? Es importante que lo sepamos porque generalmente no es un secreto para nadie, ¿verdad? Estamos viviendo un momento en que las libertades sexuales pues están en el día a día, vamos a decir, porque hoy vivimos unas libertades sexuales en las que usted no sabe, en la que el sexo se maneja sin saber con quién, cómo, cuándo y entre cuántos. Entonces es importante que conozcamos de VIH y para eso vamos a tener por acá una persona autorizada que podemos hablar de VIH. Después de la pausa volvemos con nuestro invitado. Seguimos con ustedes. Recuerden, para los que se integran ahora, que nosotros estamos en Periodismo y Sociedad, la sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social. No tenemos a Andrés por acá, pero le mandamos nuestro saludo. Les decíamos hace un momentito que vamos a compartir con ustedes el tema del VIH y que para ello, recuerden, cada semana les recuerdo las informaciones de quién las recibimos. Ahí está la importancia de quién recibimos las informaciones para que usted se quede con ellas o las rechace. Nosotros hoy nos complace tener una persona que ha estado vinculada con este tema por más de 24 años. Pertenece al Conavicida desde hace 16 años y sobre todo lo que más me gusta de todas las actividades que hace es que es un comunitario de primera. Inclusive
es consultor comunitario internacional. Nos referimos a Ramón Acevedo. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos y todas. Isabel, un placer que nos hayan invitado al programa. Es importante que hablemos de VIH, como tú bien dices, porque en estos tiempos de COVID-19 como que nos hemos olvidado un poco del VIH, y como tú bien decías, en algún momento, ya 40 años del VIH, fíjate que hay una vacuna que ya está lista para el COVID y para el VIH, que hace 40 años que apareció, todavía no tenemos vacuna. Y una enfermedad, Ramón, que realmente afecta de manera terrible a toda la población también. Sí. No, eso te iba a preguntar sobre si había alguna vacuna. Estamos hablando, anticipándonos a lo que le entraba el tema, pero vamos a hablar de eso. No hay una vacuna para VIH. Aún no hay una vacuna para VIH. Hay muchos experimentos a nivel internacional, inclusive aquí en el país, en el Instituto Dominicano de Estudios Virológicos se estuvieron haciendo ensayos, o sea que el país de alguna manera ha hecho ese esfuerzo también, pero sin embargo todavía no tenemos una vacuna oficial para prevenir el VIH. Para prevenir el VIH, qué terrible. Ramón, necesariamente cuando hablamos de VIH o hablamos de un tema, la gente está preguntándose, muchas personas conocen qué es el VIH, pero las que no saben qué es el VIH, esa juventud que está ahí, que solamente ha escuchado decir y de refilón, ¿qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? Vamos a decirle a nuestro público. Sí, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que puede adquirir una persona por 3 vías. Primero, por relaciones sexuales sin protección, por transfusión sanguínea o de madre a hijo. O sea, una mujer embarazada en condición de VIH, si no se hacen las medidas preventivas, la criatura podría adquirir el VIH. Esas son las 3 vías de transmisión. Es importante también porque como quitarle ese mito y ese temor que tiene la población a mencionar la palabra SIDA. Y ciertamente durante muchos años estuvimos usando la palabra SIDA de una manera inapropiada, porque realmente la palabra más común y lo que las personas adquieren y lo que hay que prevenir es la transmisión del VIH. Ya hablar de SIDA es la etapa en la cual una persona, la infección por VIH ha transcurrido varios años y entonces empiezan a aparecer enfermedades oportunistas como un sarcoma de Kaposi, la tuberculosis es la segunda coinfección de más importancia aquí en el país hacia las personas viviendo con VIH, y un sinnúmero de otras infecciones e enfermedades que puede adquirir una persona. Ramón, dijiste que las mujeres embarazadas pueden transmitirle a su criatura el VIH. Así es, si no tienen atención. Si tienen atención, se da la posibilidad de que no venga la criatura con VIH. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tipo de atención que requiere en el caso de la mujer embarazada? Eso es así. En nuestra ley 135-11 sobre VIH está estipulado que una mujer embarazada, cuando se detecta que está embarazada, en la batería de analítica para su seguimiento que hay que darle, se le practica una prueba de VIH. Si se detecta que la mujer embarazada es VIH positiva, empieza un medicamento, un tratamiento a ella para evitar que la criatura pueda adquirir el VIH. Obviamente ya cuando una mujer está en esta condición de salud, no pare, como decimos normal, no tiene que ser cesariada a las 38 semanas, se planifica todo. En ese momento también se le da un medicamento a ella y un medicamento al niño, y la posibilidad de que el niño nazca sin VIH está comprobado, es casi de un 99.99%, o sea que eso es una noticia muy importante. En el país tenemos ese programa, aunque sin embargo tenemos una pequeña brecha porque no debiera en ningún país del mundo, y te puedo mencionar Cuba, que tiene 0 nacimientos de niños VIH positivos de madre a hijo. Aquí todavía tenemos una brecha de un 4, un 5, porque todavía hay lo que es el estigma y la discriminación en la prestación de los servicios de salud, y bueno, tenemos una pequeña brecha ahí, pero el país está trabajando a poder lograr ese 0% de transmisión de madre a hijo. Sí, Ramón, estuve viendo, y una de las motivaciones con relación al tema y al programa de hoy es justamente eso,
tenemos unos numeritos como un poco altos con relación a los niños que nacen con VIH en nuestro país. Ramón, los jóvenes, cuando piensan en VIH, han escuchado, tú dijiste hace un momentito, lo que recuerdan es despectivamente la palabra SIDA, y el temor y la animadversión es a la palabra SIDA. Déjamele claro a esa juventud qué diferencia hay entre SIDA y VIH. Sí, la diferencia entre VIH y SIDA es que la persona entra a etapa SIDA cuando ya está muy avanzada la progresión de la infección por VIH. Pero sí, como bien comenta, es importante que yo pienso y saber que en parte la juventud tiene información. Lo que sucede es que es una condición de salud que se ha convertido de una manera, o de una manera no realmente, en una condición de salud crónica manejable. Y entonces, al darse esta situación, la juventud de alguna manera, en la experiencia de trabajo que tenemos, como que le ha perdido un poco de temor, porque dicen, bueno, hay medicamentos y ya la gente puede continuar viviendo. Y realmente eso no es el mensaje. Ok, obviamente a las personas que viven con VIH, pues se les da el medicamento para que puedan continuar con su desarrollo humano y tener una vida. Pero lo importante siempre es el tema preventivo. Yo pienso que nosotros como país tenemos una deuda, que tenemos que salir del asistencialismo, o sea, de la atención a la prevención. Yo pienso que tenemos que hacer como país un gran trabajo en el tema de la prevención y decirle a los jóvenes que independientemente de que el VIH hoy día es una condición de salud crónica y manejable, hay que evitarlo, porque el VIH no es solo una condición de salud que tiene implicaciones de salud meramente, sino que tiene implicaciones sociales y económicas, porque lastimosamente el VIH tiene una gran carga de estigma y discriminación. Por mencionarte, en estos días, hablando de juventud, en el transcurso de 10 días, Isabel, yo he recibido situaciones de personas que oscilan entre 22 a 35 años que han ido a buscar trabajo en el área de comida rápida y de los call centers, y algunos que han avanzado mucho en un proceso. Bueno, hubo un joven que ya tenía el carnet listo para empezar a trabajar, pero cuando llegaron los resultados de médico, salió positivo y bueno, le vendieron una historia y le dijeron que él no podía trabajar porque, bueno, le dieron mil excusas. Entonces fíjate que es importante evitar el VIH porque no solo tiene implicaciones con la salud, sino que tiene implicaciones con nuestro desarrollo, de poder trabajar, poder estudiar. Entonces, cosa que no debiera hacer, porque la misma ley estipula que para tú adquirir o permanecer en un puesto de trabajo, el artículo 6 de la ley 135-11 dice que no se te debe hacer una prueba de VIH. Sin embargo, no queda muy claro y muchas veces la empleomanía del país acude a hacer una prueba de VIH para acceder o permanecer a un puesto de trabajo. Y esto es una cosa, un reto grande que tenemos como país igual. Sí, aquí hay un tema con relación a eso que ningún sector aborda, y sobre todo el sector laboral que defiende los derechos del sector laboral, porque se considera que una persona cuando no está empleada aún no pertenece a esa empresa y por lo tanto se toman como las libertades de las empresas de hacer cosas que están fuera de lo que estipula la ley. Así y es. Una de ellas es esa. Generalmente se hacen pruebas preempleo antes de que los jóvenes o cualquier persona acceda a un puesto de trabajo. Uh-huh. Entonces, esas pruebas preempleo no se le dice a nadie y la gente lo que quiere es su empleo, pues va como conejillo de India al laboratorio, se hace sus pruebas de preempleo, pero no sabe qué pruebas le están haciendo y mucho menos le entregan el resultado. Entonces, dentro de esas pruebas están generalmente las pruebas del VIH que uh-huh. son ilegalmente hechas a esas personas, pero la gente no lo sabe, porque sí. Lo que está aspirando a su puesto de trabajo. Las autoridades deben de trabajar realmente sobre el tema, porque el tema existe y el tema está. Continuando con el tema del VIH, ese pedacito ahí, esa cuñita y se la introduje, que a propósito de lo que nos dijiste, porque realmente es así. Sí. Tú decías que hay información, Ramón, con el tema del VIH en los jóvenes y en la población, pero lo que tenemos es, yo pienso que, y sobre todo lo que he leído y lo que he visto, que esa información está segmentada, Ramón. ¿Por qué está segmentada?
porque esa información llega a los jóvenes que tienen más conocimiento, a los que tienen un nivel más de instrucción. Los jóvenes que no estudian, que están dentro de lo que son la población clave, a la que usted llama población clave y a la que dirigen generalmente las políticas de prevención que ustedes hacen, esa población que no estudia ni trabaja, que aquí es muy amplia, no tiene esa información tan cercana como no sea la que ustedes le pueden hacer llegar. También vi que ustedes tienen unos números muy bajos con relación a la cantidad que invierten en prevención y educación a esa población clave que ustedes tienen. Háblame un poquito de ello, de lo que es la población clave dentro del VIH. Sí, totalmente de acuerdo que sí. El país tiene una deuda con el tema de inversión en la prevención. Posiblemente se ha ido más al lado de la atención, que es lo que te decía, y lo importante de que, y qué bueno que lo menciona, de que tenemos que poner más atención en el tema de la prevención. Realmente también para nosotros hablar del tema del VIH, tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Tenemos limitaciones con el tema de algunas iglesias, porque el tema de la salud sexual y reproductiva, muchas veces cuando lo hemos querido introducir al nivel educativo, nos encontramos de frente con las iglesias que piensan que lo que estamos motivando, y no, al contrario, lo que estamos tratando de darle las herramientas, porque hay una realidad. Las y los jóvenes, a veces a su temprana edad, empiezan a tener prácticas sexuales sin protección. Entonces la intención de la salud sexual y reproductiva es que tengan la información de mano. Obviamente para nada estamos promoviendo que tengan relaciones sexuales antes de tiempo, pero tenemos esos cuellos de botella. Nosotros desde el CONAVISIDA, y en el entendido de lo que tú comentas, hemos tratado de llegar por diferentes núcleos sociales. Por ejemplo, con los CTC nosotros tenemos acuerdos, y en esas emisoras y en esas provincias muy escondidas del país, con los CTC tratamos de hacer cuñas de información para tratar de que esa población que no tiene mucho acceso a la educación o a los medios, de alguna manera pueda tener información de cómo prevenir el VIH. ¿A qué llamamos CTC, Ramón? Son los centros comunitarios tecnológicos que estaban desde el gobierno anterior, y que este nuevo gobierno ha continuado con ellos. No sé la cantidad, pero realmente tenemos un acuerdo con ellos. Y nosotros hemos ido a muchos CTC en la mañana, a provincias, hemos ido a Villa Altagracia, hemos ido a Cotuí, hemos ido al Ceibo, y es otro espacio muy rico e interactivo donde esa parte de la población pues le llega la información sobre el VIH, porque como tú bien comentaste, nosotros tenemos que hablar de este tema sin miedo y sin todo ese estigma y toda esa carga que realmente tiene. Y sobre todo, como dijimos, estamos en una época de muchas libertades en términos sexuales. Entonces, ese es un tema que hay que abordar necesariamente. Ramón, yo quería que tú me le dijeras al público que te está oyendo hablar de qué es CONAVISIDA, qué es CONAVISIDA, desde dónde se trazan esas políticas de prevención y de acción contra el VIH. Sí, tú me habías preguntado anteriormente, perdón, por la población clave, y no te había mencionado. Sí, la población. Pero la población clave al VIH, y es bueno, pero quiero que quede claro, ¿no?, a la audiencia. Población clave son las personas que por su comportamiento pudieran ser más vulnerables al VIH. Se habla de trabajadoras sexuales, de hombres que tienen sexo con hombres, de usuarios de droga, porque el tipo de práctica lo puede hacer vulnerable. Sin embargo, no quiere decir que esta condición de salud sea exclusivamente de ese sector de la población, porque muchas veces se confunde y se cree que una gente, por tener una preferencia sexual, son los que transmiten esa condición de salud. Y realmente es una condición de los seres humanos, de heterosexuales, de homosexuales. Es una condición humana. Entonces es importante sí tener eso en cuenta, pero hay una focalización de atención en estas poblaciones porque de alguna manera son más vulnerables. En relación a lo que es el CONAVISIDA, el CONAVISIDA es la institución encargada de coordinar la respuesta nacional al VIH. Porque como bien te comentaba, el VIH es una condición de salud que no es solo un tema de salud, sino que es un tema que tiene un impacto socioeconómico
donde toda la fuerza viva del país, entiéndase el empresariado, la iglesia, la educación, debemos unirnos para identificar cuál es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno en la respuesta nacional y poder dar respuesta. Está compuesto por personas que viven con VIH, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, que es quien preside el Consejo Nacional para el VIH-Sida, pero igual están las iglesias, el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Es decir, Ramón, que convergen una serie de instituciones, que es multisectorial, lo que interfiere, no tiene un solo eje. Así es. La dirección de Conavicida. Tenemos que venirnos a una pausita, pero cuando vengamos de la pausa continuamos conversando con Ramón. Continuamos con nuestro programa Periodismo y Sociedad. Nuestra sección que siempre te voy a estar mencionando, Sociedad y Seguridad Social. Estamos conversando con Ramón Acevedo sobre VIH. Ramón, hablábamos sobre Conavicida, la función que hacía Conavicida. Yo entiendo que, según lo que tú has explicado, Conavicida es una dependencia del Ministerio de Salud. Sí. Entonces, yo me digo, hay situaciones en las que ustedes tienen que trabajar y necesitan recursos. Hay un tema de los medicamentos, los retrovirales, que vamos a conversar en un momentito, cómo le llega a la población. Pero yo quiero que tú nos expliques el dinero, de dónde sale, porque sin dinero no se puede trabajar. Sí, fíjate, desde el año 2004 el país tuvo un préstamo de Banco Mundial y también a través de Fondo Mundial para la malaria, la tuberculosis y el VIH. También hemos estado recibiendo donaciones, inclusive hasta el día de hoy. La responsabilidad de cada país, donde hay un financiamiento de donación de Fondo Mundial para la tuberculosis, la malaria y el VIH, es que el país asuma su responsabilidad poco a poco. En ese sentido, desde el año 2012, del año 2004 al año 2012, los medicamentos antirretrovirales eran comprados con donación internacional. Pero ya a partir del año 2012, el Estado Dominicano comenzó a asumir las compras de los medicamentos retrovirales y al día de hoy el Estado Dominicano paga los medicamentos antirretrovirales. Conavicida tiene un presupuesto, financia algunas actividades a otras instituciones que son socios de la respuesta nacional y también se está haciendo ese desmonte. Se está hablando en el país lo que es la contratación social y el tema del VIH ha dado un buen ejemplo a nivel del mundo y del país de que el Estado pueda contratar a las instituciones ONG sin fines de lucro, de manera que puedan ser contratadas, pero que el Estado mismo asuma poner ese dinero para que esas instituciones hagan ese trabajo. Okay. Te explico porque con el financiamiento del Fondo Mundial ahora en el país, tenemos, quizás no sé el número exacto, pero podríamos decir que algunas 20 organizaciones que reciben dinero a través de Conavicida con donación de Fondo Mundial. Pero Fondo Mundial ya se está retirando del país porque no aplicamos por el PIB y el desarrollo que tenemos. Entonces, hay un tema ahí y el Estado debe asumir, mantener ese apoyo a esas organizaciones y en el presupuesto nacional tenemos el reto de ir poniendo esas partidas presupuestarias. Tú decías, Ramón, que esta es una enfermedad que las personas pueden mantener su estilo de vida, pueden mantener su salud, siempre y cuando mantengan los medicamentos y utilicen los medicamentos. Son costosos esos medicamentos, no tienen ningún costo para las personas, la forma de adquirirlo, ¿cuál es? Sí, importante la pregunta. Hay mucha desinformación, ¿no?, aún sobre el tema. Hay personas que piensan que si le diagnostican, se quedan aislados en casa, no buscan información. Y hay que decir que el país entrega los medicamentos antirretrovirales a través de 72 circuitos a nivel nacional, sin costo para el usuario, para la persona que lo necesite. Y que los medicamentos antirretrovirales le van a permitir tener una cantidad y calidad de vida.
El VIH hoy día es una condición de salud crónica manejable. Si usted se toma su medicamento, puede continuar con su desarrollo humano. Inclusive se habla ya y saber. Y a veces uno quiere pasar esta información para decir qué tanto avance hemos tenido científico con relación al tratamiento del VIH, pero también se convierte en un arma de doble fila con el tema de la juventud, porque si una persona VIH positiva está indetectable, que es el objetivo de los medicamentos antirretrovirales, no transmite el VIH. Y eso es importante. Y te lo menciono porque yo entiendo que como país, ahí es que tenemos que llegar. Si la persona utiliza los medicamentos, no transmite el VIH. Así es. Hasta ahí ha llegado la ciencia. Entonces, eso es importante mencionarlo. Es importante que la gente lo sepa. Entonces, yo creo que el reto que tenemos como país y como mundo es tratar de que todas las personas que viven con VIH estén en medicamentos antirretrovirales. Porque tú vas a tener una población sana, productiva y activa, pero a la vez va a tener un impacto en la población general, porque se va a trabajar el tema de la prevención. Y va a limitar el contagio. Y nosotros como país hay una estrategia que se llama 90-90-90, que el objetivo fue al año 2020, el año pasado, es que el 90% de la población conozca su estado serológico al VIH. Que de este 90%, el 90% esté en medicamentos, y que del 90% que esté en medicamentos, el 90% esté indetectable. Como país tenemos una deuda ahí, porque cuando medimos el país al cierre del 2020, de la cantidad de personas viviendo con VIH en tratamiento en el país, solo un 25% estaba indetectable. Entonces, si tú ves el costo-beneficio, el impacto que estamos haciendo, la inversión que se está haciendo como país, el costo-beneficio queda un poco muy por debajo y tenemos que trabajar en esa dirección. Y en términos de país, me parece que estamos situados todavía como en el segundo lugar en términos de permanencia de la enfermedad. En la región del Caribe, sí. Primero está Haití con una prevalencia que oscila entre 3 puntos y algo, pero sin embargo nosotros inclusive hemos bajado unos poquitos dígitos. Hemos mejorado algo, pero todavía antes la prevalencia en el 2005 por ahí era de 1.1, pero hoy día es de 0.8. Necesariamente, hablando de medicamentos y de dinero, tenemos que hablar de la protección social que reciben, porque estamos hablando de personas vulnerables, personas con escasos recursos, personas con limitaciones para acceder a un puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo se hacen? ¿Qué beneficios hay? ¿Hay algún tipo de protección social específico para las personas que conviven con VIH? Sí, realmente hemos tratado de cerrar esa brecha, porque por lo que tú bien mencionas, el tema de las limitaciones laborales que tienen las personas viviendo con VIH, hemos tenido que de alguna manera identificar la forma de cómo poder garantizar que la persona tenga mínimamente alguna protección y que siga adherente al medicamento antirretroviral. Por lo que te decía, porque se está haciendo una inversión y es importante que si se está haciendo esa inversión sea efectiva, que la persona que está consumiendo el medicamento esté indetectable, que es el objetivo final. Entonces, a través del CONAVISIDA y como respuesta nacional, hemos coordinado y articulado con otros socios, entiéndase, en este caso, te voy a decir de inicio con el SENASA, todas las personas que viven con VIH que no están laborando, reciben el seguro subsidiado. El seguro subsidiado. De manera que pueda darle respuesta a cualquier otro evento, porque no es solo VIH. Son personas que no están trabajando, y lo importante de esto no es que tan solo tiene un impacto en el individuo que vive con VIH, sino en el núcleo familiar, porque con el seguro subsidiado de SENASA lo tiene el individuo del hogar que vive con VIH, pero también sus hijos e hijas y esposa y esposo pueden tener el seguro. Eso es por ese lado, en el tema de salud. Por el otro lado, con el tema de tratar de mitigar el tema de la nutrición y la salud alimentaria, tú sabes que si yo no trabajo, ¿cómo llevo el sustento a mi hogar? Y hay una parte importante que es la alimentación. Es básico y fundamental para la condición de salud. Entonces, en ese sentido, también con Solidaridad tuvimos un acuerdo que hoy día ya el programa se llama Supérate. Recientemente, hace como 2 meses, el CONAVISIDA firmó un acuerdo con SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, de manera que podamos incluir a todas las personas que viven con VIH que no esté trabajando, obviamente, en el programa Supérate, porque anteriormente teníamos limitaciones con eso, porque el programa de Solidaridad habla de extrema pobreza, pero estamos tratando en la respuesta nacional
de que se dimensione ese tipo de pobreza, que no sea solo un tipo de pobreza per se por condiciones, sino por la discriminación, porque la discriminación hace que las personas sean pobres de alguna manera. Sí, Ramón, se nos quedan tantos temas tantos puntos que tratar con relación al tema. Lamentablemente siempre el tiempo implacable se nos va. Pero hay algo que yo quiero puntualizar justamente con lo de los medicamentos que dijiste, porque es muy interesante que la gente acceda y busque esos medicamentos. No importa que la persona esté laborando y tenga su seguro de salud, el cual no tiene cobertura para los medicamentos que necesita, pero sí puede adquirirlo en Conavicida, en los centros que ustedes tienen. Sí, puede adquirirlo a todo lo ancho del país en 72 servicios de atención integral que tenemos. Y qué bueno que lo menciona, y ciertamente faltaría mucho para hablar de este tema, sí, porque el Sistema Dominicano de la Seguridad Social tiene un compromiso, y las ARS, con el tema de los medicamentos antirretrovirales que aún no son cubiertos. Eso es así. Ramón, nuestro público, te damos las gracias realmente, y a nuestro público también por haber estado ahí con nosotros. Nos vemos el lunes en Periodismo y Sociedad, y nuevamente el viernes acá con nosotros en Sociedad y Seguridad Social. Pásenla bien.